Ya está aquí conmigo en la mesa Rodrigo Pacheco con lo más relevante de la información económica y de negocios. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, Pascal, con mucho gusto de saludarte y muy contento porque ayer te platicaba, o antier, bueno, en estos días, de este comité del fechado de ciclos de la economía de México que nos dice que hemos tenido, pues, cuáles recesiones y de qué fecha desde 1980. Y para hablar de ello está con nosotros el doctor Luis Fonserrada, él es el vocero del comité de fechado de ciclos de la economía de México. Luis, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Muchas gracias a ustedes, Rodrigo, Pascal, me da gusto saludarlos. Pues la verdad es que datos bien interesantes y creo que es fundamental sobre todo porque pues hablan ustedes, no hablan, tienen digamos ya la fecha de las 6 recesiones que ha tenido México desde 1980. Primero preguntarte, Luis, ¿qué es lo que entendemos por una fase, digamos, dentro del ciclo económico de recesión? Porque a veces obviamente pues lo clásico que está colocado en el imaginario es 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, digamos, pero es mucho más amplio. ¿Qué es lo que identifican como Sí, un ciclo recesivo? sí, cómo no. Para poder hablar de un ciclo recesivo, o sea, para poder decir que ya hubo un punto de giro, un punto de inflexión, si quieres, en la economía, y que la economía empieza a decrecer con tasas de crecimiento negativa, y ya calificarlo como recesión, se requiere que tenga al menos 3 características. Una es profundidad, que sea suficientemente profunda la caída, porque puede haber una contracción ligera de la economía por un mes, por 2 meses o incluso por un trimestre, pero eso no puede calificarse como una recesión. Tiene que haber una caída severa, importante. La segunda importante definición o característica que debe tener es duración. Aquí hay algo de flexibilidad, pero lo mismo, una contracción de un mes, no, una golondrina no hace verano, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, una contracción de un solo mes, pues tampoco implica una recesión. Puede haber habido un sector que se cayó mucho y por eso se dio una tasa negativa. Y la tercera, que es fundamental, es precisamente esta. Para poder hablar de recesión tiene que difundirse toda esta contracción a todos los sectores de la economía. Solo entonces, con estas 3 cualidades, digamos, 3 características de una contracción, se puede empezar a hablar de recesión. Y vale la pena, ya que mencionaste los 2 trimestres negativos, comentar que eso pues es efectivamente algo que se ha popularizado, pero es algo que inventó un asesor de un presidente americano cuando estaba en plena campaña para argumentar sobre lo que querían argumentar ellos, ¿no? Ujú. Entonces te imaginarás que pues no tiene ningún fundamento, ni es científico ni nada, ¿no? Así que esa es la característica de una recesión. Luis, me da gusto saludarte y te agradezco que estés con nosotros. Preguntarte sobre las dos primeras características, profundidad y duración. ¿Cuál de ellas puede tener un impacto mayor sobre la economía? Porque entre las 6 que mencionaron ustedes ayer, encuentro una que recordamos mucho, por lo menos yo recuerdo mucho, la del error de diciembre, que duró de diciembre de 94 a mayo de 95 y la recordamos pues como una recesión muy dura. Y hubo otra, la de diciembre de 81 a junio de 83, que fue muy larga. Sí. ¿Cuál de cuál de estas dos características imprime más sobre la economía? Fíjate, es una pregunta interesante, Pascal. Lo que sucede, sin duda, una duración afecta, una larga duración afecta mucho más porque se crea un desempleo por mucho tiempo. eh, por lo tanto, las familias no tienen los recursos que requirieran, Ujú. no hay inversión, el consumo se reduce. Yo te diría que la duración, sin duda. Sin embargo, la profundidad, pues sí, puede tener un efecto muy fuerte, aunque sea mucho más dañina, digamos, en el bienestar, que es lo importante de la población, ¿no? Y hay un curioso ejemplo. En la crisis de la pandemia, el grupo similar al nuestro, el Comité de Ciclos de Estados Unidos, que por cierto es el más antiguo
en el mundo declaró una recesión de solo un trimestre. Entonces no cumplía con la duración, pero fue tan profunda, 8.5, que decidieron declararla una recesión. Claro. Luis, algo que me parece interesante y que obviamente llama la atención es, digamos, la última fase recesiva de junio de 2019 a mayo de 2020, entendiendo que obviamente la cifra que tenemos colocada en la cabeza es en 2020 México se contrajo 8.3%, el segundo trimestre de 2020 fue atroz. Sin embargo, ¿cómo se calcula esa parte? Es decir, ¿qué habría ocurrido a partir de junio en términos de una fase ya de crecimiento si la están viendo en comparación anual, trimestral, entendiendo los tres criterios que ya mencionabas anteriormente? Nuestra recesión, la recesión del 19, empieza mucho antes de la pandemia, en realidad. De hecho, hay muchos otros sectores que empiezan a tener cifras negativas ya desde principios del 19 prácticamente, pero este criterio de difusión en realidad solo lo encontramos hasta mayo del 19. Estados Unidos entra esta fuerte caída al inicio del 20, profundiza la nuestra también. Sin embargo, se recupera muy rápidamente Estados Unidos. Ya en mayo del 20, la actividad americana se empieza a incrementar de manera muy importante y nos jala. Tanto que, por ejemplo, el incremento de las exportaciones de mayo con respecto a abril fue de 60%. O sea, es una cantidad impresionante, ¿no? Y de ahí se empieza a dar la recuperación de las distintas actividades económicas y entramos en esta nueva fase de expansión en ese momento, ¿no? Junio del 20. De junio del 20 a la actualidad, bueno, llevamos 24 meses, todavía no tenemos las cifras definitivas de junio, pero suponiendo que no haya una caída, llevaríamos 24 meses, ¿no es cierto? 2 años completos, efectivamente. Pero todavía no lo sabemos y van a pasar pues meses para que sepamos las cifras definitivas, ¿no? Sí. Sí, Luis, sé que hacia adelante es mucho más difícil, o por lo menos no hay los elementos de análisis duros como hacia atrás, pero tenemos que hacer una pausa en este momento y quisiéramos pedirte que te quedes con nosotros, pero al regresar de la pausa, pues pedirte tu opinión sobre lo que todo el mundo se pregunta hoy, si México podrá caer en una recesión, si será una recesión, digamos, provocada por otra recesión, la de Estados Unidos, y nos interesaría mucho tu punto de vista al respecto, si eres tan amable. Con mucho gusto. Volvemos enseguida. Le agradecemos mucho a Luis Fonserrada, vocero del Comité de Fechados Ciclos de la Economía de México, que nos haya esperado para continuar esta conversación. Luis, entonces te preguntaba antes de la pausa, ¿qué podemos decir respecto de los signos en la economía internacional y nacional que nos hablen de la posibilidad de que México caiga en una nueva recesión a partir del año entrante? Sí, cómo no. Efectivamente, este es un tema que no, por supuesto que estamos muy pendientes en el comité y seguimos con mucho cuidado todas las variables que nos puedan dar algún indicio de esta posibilidad. Uh-huh. En primer lugar, la economía americana ya empieza a tener varios rasgos de una contracción en muchas actividades. Sin embargo, el crecimiento del empleo sigue fuerte. Es muy probable que su Banco Central, el Fed, siga incrementando la tasa. Me parece que es un hecho, incrementos de nuevo importantes para tratar de reducir la inflación, y eso sí es muy probable que lleve en algún momento alguna recesión, a menos que pudieran lograr realmente lo que se llama un aterrizaje suave, digamos, ¿no? En México tiene una estrechísima relación con la economía americana. La producción industrial americana prácticamente determina en un 75-70% nuestro IGAE, por ejemplo. Así que estamos estrechamente vinculados.
si efectivamente la economía americana se contrajera de manera importante, nosotros pudiéramos sentir un mes después, 2 meses después, muy rápidamente, el efecto de una reducción importante en nuestras exportaciones y por lo tanto en la actividad manufacturera industrial. Y si los otros sectores, el primario, el agropecuario y servicios, comercio, también se cayera, digamos, por una reducción importante en el consumo, pues sí sería probable. ¿Qué tan rápidamente? Bueno, va a depender de muchas cosas. No parece sencillo que nuestra economía se separe de la economía americana, sobre todo con la integración que tenemos. De hecho, ojalá que no, porque es el único motor que tenemos desde que nos estamos en este proceso de recuperación, ¿no? La inversión está caída, el consumo apenas sobrevive y el único motor de crecimiento ha sido las exportaciones y esto lo ha logrado el TEMEC, por supuesto. Luis, hay otro aspecto interesante que es justamente la severidad, sobre todo, y ya lo mencionaba Pascal también, por ejemplo, la recesión, la cuarta de 2000 a 2002, digamos, aunque son 16 meses, el efecto es distinto, por ejemplo, que la de julio de 2008 a mayo de 2009, que fue por factores sobre todo externos, pero que en términos de la profundidad también es importante, ¿no? Porque no es lo mismo tener una recesión, digamos, de un dato negativo, de crecimiento negativo de 2%, que el 8.3, digamos, que se registró en 2020, o pues otras recesiones más agudas como justo la del 94-95. ¿Qué hay de esa parte? ¿Cómo cualitativamente se puede evaluar o cómo lo observan ustedes? Mira, tienes razón. Es una combinación de duración y profundidad, ¿no? A veces, dependiendo de lo que haya originado esa recesión o esa crisis en algún momento, puedes tener efectos mucho más duraderos. La crisis de 1982, por ejemplo, fue muy duradera, muy dañina. Tal vez ha sido el peor momento de los ciclos que estudiamos por el efecto en el empleo, por el efecto en el bienestar de la gente. Sí, una caída muy fuerte. A veces, y esto es interesante, Rodrigo, a veces lo que lleva es a un rebote muy fuerte, que no necesariamente llega a cubrir los niveles anteriores, pero entonces esa profundidad a veces se alivia un poco, sobre todo si fueron por causas coyunturales, ¿no? Entonces depende mucho de las causas que lo hayan provocado, pero la peor combinación indudablemente es esta de larga duración y una caída profunda, ¿no? La de los 80. Exacto. La de los 80, por Sí. ejemplo, esa Sí. es brutal. Y algo interesante que apuntábamos recientemente es que, interesante a pesar de que es el error de diciembre, digamos, pues realmente le explota Ernesto Zedillo, la estructura de esa recesión pues viene desde el 94, pero Carlos Salinas de Gortari es el único de los presidentes que no le tocó enfrentar una recesión. Casi todas autoinfligidas, pensaría que la de julio de 2008 a mayo de 2009 es la única que fue externa, todas las demás autoinfligidas. En parte, ¿no? Sí, mira, algo que hemos definido muy bien en el comité es restringirnos a señalar los puntos de giro para señalar inicios. Entonces, no opinamos ni sobre política económica ni sobre coyuntura. Así que déjame quitarme la cachucha de vocero del comité. La crisis que también se conoce como la crisis del tequila, y es una de las razones por las que el comité no va a hacer declaraciones de ningún tipo sobre coyuntura, sobre las causas. Hay una diversidad de opiniones, ¿no? Yo te puedo dar mi opinión personal. Creo que la crisis del 94 en realidad se vino gestando desde el 92, 93, 94, tuvo que ver, me parece a mí, con varios elementos, ¿no? Un tipo de cambio fuertemente subvaluado, una apertura muy fuerte, una inyección enorme de crédito y de liquidez a la economía,
Eso conjuntamente, si abres la economía, inyectas una enorme cantidad de dinero, mantienes un tipo subvaluado, las importaciones crecen de manera enorme y el déficit en cuenta corriente llega a niveles no pensados, ¿no? 8,5% del PIB. Impresionante. No tenía remedio, las reservas internacionales se acabaron, se podían haber acabado un año antes, pero se mantuvieron, a mí me parece, artificialmente. Con los bonos, los pesobonos, que permitieron que entraran 30,000 millones de dólares poco a poco y pues muy rápidamente al final, y eso evitó quedarnos sin reservas antes. En fin, no se dio una crisis en ese sexenio. Pero se provocó, bueno, digamos. Exacto. Yo diría que sí. Pues Luis, qué interesante conversar contigo, te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes, Pascal, Rodrigo, un gusto. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pascal.